¿Cómo te arruinaron tus padres? Mi mamá insiste en hacerme sentir culpa de todo y en martirios emocionales. Mi papá no tiene emociones. El último causa al primero. Comparándome con todos. Ahora yo lo hago y tengo muy baja autoestima. Cuando me di cuenta que mi mamá estaba haciendo esto, le pregunté cómo se sentiría ella si yo la empezara a comparar con otras mamás. Parece que entendió. Mi mamá no puede evitar chismear y generalmente criticar las casas de otras personas y sus cosas. Un flujo constante de negatividad. Así que adivinen quién, a sus 25, tiene que hacer un esfuerzo gigante para no estar criticando siempre. Yo. Mi mamá creció en la China comunista, en un esfuerzo por asegurarse que mi hermana y yo no creciéramos siendo unas mimadas que no entendíamos los pequeños placeres de la vida. Pasábamos mucho tiempo con nuestros abuelos maternos que vivían en el lado rural de China como granjeros, sin electricidad, sin calentador, sin agua, sin calles pavimentadas, etc. Ahora soy tan tacaña que mi mamá me tiene que rogar para que gaste dinero en mí misma. He estado usando una chamarra que está agujerada por años porque siento que no puedo justificar comprar otra si esta todavía se puede usar. Mi laptop no le sirven las bocinas desde hace un año, pero aún la uso porque aún puedo escribir mi tarea y ver páginas. Cuando recibí mi licencia, mis padres querían que me comprara un auto nuevo, cosa que yo no quise. Básicamente me convirtieron en una tacaña. Nunca me dejaron jugar videojuegos de pequeño. Ahora estoy en la escuela de ingeniería y apesto en el Super Smash Bros. Al no separarse cuando su matrimonio se convirtió en basura. Quedarse juntos por los niños rara vez ayuda. Un montón de veces los niños prefieren que sus padres se divorcien. Cuando dos personas casadas claramente no están felices, eso se filtra en todo y hace la vida en casa muy difícil. Mis padres me enseñaron mal los animales de granja a propósito cuando yo era pequeño. Cambiaron los caballos por vacas, las gallinas por cerdos, las cabras con ovejas, etc. Cuando tuve un juguete de esos que hace los sonidos de los animales a los que apunta estuve muy confundido. Yo decía, mamá, la vaca no hace cerrar comillas mu. Incluso ahora todavía me confundo con las cabras y las ovejas. Si fuiste muy alabado por ser inteligente cuando eras pequeño y ahora te sientes raro, como culpable e insuficiente cuando no entiendes algo inmediatamente o no sabes cómo hacer algo, levanta la mano. Respeto a mis padres más que a nadie en mi vida y ellos se han ganado ese respeto hasta donde yo sé, pero esas mismas decisiones tuvieron un impacto en mi salud mental desde que tenía 8 años. Mi papá falleció el 11 de septiembre del 2001. Sí, en ese mismo evento que estás pensando. Él acababa de ser ascendido a capitán de los bomberos de Nueva York. Yo llegué a conocer a muchos de los chicos. Toda mi vida yo estaba en las bases en los días festivos. Hacía carne asada con los chicos. Bueno, cuando pasó el 911, nuestra base fue golpeada duro. Como un pequeño que se juntaba con los amigos de su papá desde que tenía 8 y un día 3/4 parte de ellos habían fallecido, tu papá también y toda tu familia está afectada mientras te dicen que apagues la televisión y tu abuela diciendo, él puede escuchar algo. Obviamente no culpo a mis padres por lo que pasó. No culpo a mi papá por ser un bombero ni a su papá por pasar la tradición. No lo culpo por ir a trabajar ese día o por entrar al edificio. Pero siempre habrá una línea rara de preguntas en mi vida como, ¿qué pensó cuando entró? ¿Pensó en nosotros? Mi papá era su... Cuando estás en medio de una tragedia así a tan corta edad, tu vida queda marcada. Ellos hicieron lo mejor que pudieron. Pero como el viejo dicho dice, tú no eliges echar a perder a tus hijos. Solo eliges cómo lo vas a hacer. Yo fui básicamente evitativo hasta que me casé. E incluso ahora es más cómodo para mí lidiar con mi propia basura que involucrar a alguien más. Para mí es más como que no quiero molestar a la gente con mis problemas. Aunque ellos mismos me hayan ofrecido ayuda. Mi papá compró un perro cuando yo tenía 8 como una forma de controlarnos a mí y mi hermano. Mis padres estaban divorciados y él sabía que nosotros no queríamos visitarlo por su consumo de sustancias y la violencia. No puedo ni contar las veces que nos dijo que pondría a dormir a nuestro perro, haría que nuestro padrastro nos adopte y se iría a Florida donde no lo volveríamos a ver solo para hacernos llorar. Él golpeaba a nuestro perro constantemente solo porque sí, ese perro era mi todo. Cuando tenía miedo de dormir, él se acostaba conmigo y me consolaba. Él era más comprensivo, cariñoso y empático que ninguna persona que he conocido. Siempre hacía lo mejor para protegerlo aunque yo era muy pequeño. Un domingo mi papá me llamó para decirme que mi perro no estaba muy bien.
Algo me dijo que, entre todas las llamadas que él me hacía para decirme lo mismo solo para molestarme, esta vez decía la verdad. Inmediatamente me salí del trabajo, compré un boleto de tren y me fui a casa. Lo que encontré fue un perro demacrado y moribundo en el piso de la sala usando un pañal. Estaba tan débil que no podía ni levantar la cabeza y su nariz estaba cubierta de costra. Él no había comido ni tomado agua en días. Inmediatamente puse cita con el veterinario y no le di oportunidad a mi papá. Él nos había a mí y a ese perro por más de 17 años, pero ahora no me dejaría. Cuando amas a alguien, lo dejas ir, no lo dejas sufrir y fallecer con dolor, lo dejas irse con la poca dignidad que le quede. Nunca volveré a ser el mismo debido a lo que viese el piso de esa sala y nunca olvidaré el sonido de sus últimos respiros. Al no ser capaz de comunicarse adecuadamente y amenazar con su desde que yo tenía 6. Como resultado ahora no tengo disposición de dejar entrar a mi vida a ninguna mujer por miedo a que sea tan inestable como mi madre lo fue. O que conozca a mi madre y piense que yo estoy igual de loco que ella. Mi papá fue un gran oponente de un dictador en ascenso y tuvimos que huir del país. Ahora tengo que hacerme de la vista gorda con cada injusticia que veo porque tengo que vivir en la sombra de mi papá. Le agradezco todos los días por ponerme un blanco sobre la cabeza. Mis padres nunca me hicieron hacer nada por lo que yo nunca hice nada. Ellos son católicos. Yo tenía un libro infantil en 3D llamado El cartero simpático en el cual un cartero entrega cartas a un montón de gente y cada una de las personas de su ruta recibe una carta que tú puedes sacar de un sobre y leer. Una de ellas era una bruja. Sin que yo lo sepa, mis padres reemplazaron la carta a la bruja con una que escribieron ellos mismos con su puño y letra y que era de Jesús diciéndole a la bruja que cambie sus formas y lo siga a él. En resumen, la primera vez que mi pepino se levantó, yo pensé que ese era el castigo de Dios por pensar en gente como Dios la trajo al mundo. Nunca me enseñaron nada sobre finanzas, ni siquiera hablaban de eso frente a mí. Ahora tengo demasiada deuda estudiantil y me estoy ahogando con las facturas. Sé que era su forma de que no me preocupara, cosa que hice demasiado de pequeño de todas formas. Pero ahora no tengo idea de finanzas normales. Debieron dejarme hacer más cosas por mí mismo. No fui capaz de cocinarme mi desayuno hasta que tenía 13 y a mis 18 aún me da miedo llamar para poner una cita médica. También debieron hacer que vea menos televisión. Claro, los hubiera odiado por eso, pero siento que actuar como la gente que veía en la televisión me hizo terriblemente ansioso. No los culpo. Yo era un chico inmaduro que debió dejar ese mundo de fantasía antes. Mi papá gritaba mucho y muy fuerte. Ahora tengo miedo de estar en problemas, supongo. Ahora me escondo de mis problemas más de lo que debería porque no quiero que me griten. Mi padre constantemente me dijo que era gordo cuando era joven, no lo era. Además, su frase favorita era: eso no es suficiente. No importa lo que hiciera, nunca era suficiente. Aún tengo problemas de autoimagen y batallo con el perfeccionismo. Mis padres se separaron cuando yo tenía 5, nos mudamos al otro lado del país, mi mamá se casó con otro tipo con hijos, crecí en una pequeña casa con 6 hermanos. No recibí abrazos, solo críticas porque yo era el más grande. La única interacción que he tenido con mujeres es con interés romántico, por lo que no sé ser amigo de mujeres. Aunque tengo confianza, soy carismático y una persona extrovertida, siento que hay una parte de las mujeres que me pierdo y generalmente me siento perdido y sin esperanza. De muchas formas. Fui criado en un ambiente extremadamente católico, iba a la iglesia todos los domingos, iba a grupos de jóvenes y conferencias y muchas de esas cosas. Una familia muy devota. Todo estaba bien, hasta que crecí más y cuando mi madre se convirtió en la pastora de los niños en nuestra iglesia. Ella causó mucho desorden en una relación tóxica que yo tenía, se puso furiosa cuando descubrió que yo era bicurioso en un punto y se negó a darme ayuda profesional cuando le dije que estaba deprimido por un año y que tenía pensamientos. Le tuve que decir a un maestro que tendría una noche y ese maestro me escoltó al hospital para que mi madre me permita conseguir antidepresivos que hasta la fecha tomo. Nunca tuve ayuda profesional aunque sabía que la necesitaba porque si lo hacía eso desencadenaría otra pelea. He intentado muchas veces ser real sobre mis sentimientos con ella, solo para que me diga que son tontos. Ella constantemente me dice que a mis únicos amigos, que son por internet debido a mi ansiedad social, en realidad no les importo. Ella me critica por todo a menudo y hace como 2 meses se enteró que soy agnóstico y casi me echa de casa cuando no tengo fuente de ingresos. Hace como 1 o 2 semanas me dijo me amarrara una bolsa de plástico sobre la cabeza y dijo que llevaría a mi hermano a ver a alguien por su depresión. Pero ella no me dio a mí esa oportunidad.
Odio a mis padres legítimamente, en especial a mi mamá. Solo desearía que ella me hubiera aceptado como soy, pero en vez de eso ella tiene que vivir con un hijo enojado y resentido que no quiere nada que ver con ella una vez que se mude. Por favor, a los padres escuchando esto, sé que no estarán de acuerdo con algunas cosas que sus hijos hagan, crean o se conviertan. Pero por favor, ellos necesitan saber que están ahí para ellos y que los aman igual, sin importar lo que pase. Lo mejor que se puede hacer, desde mi punto de vista, es ofrecer total apoyo hacia ellos, dejarles saber que los cuidas al 100%.